tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Muy buenos días a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos, a los que están en casa, a los que están por la pantalla. Bienvenidos también a la reunión. Y gracias al Señor por este nuevo día que Él nos ha dado y sobre todo por el privilegio de tener esta mañana, tener un tiempo de adoración. Me gustó el tiempo de adoración que el Señor nos permitió tener. Creo que se cumple lo que el Señor, para lo que el Señor nos llamó, para que fuéramos para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que poderle alabar es un privilegio. Ok. Créanme que esta predicación la comencé, le di 20 vueltas. Yo tenía otra palabra. Tenía la mitad de una palabra hecha, según yo. Era la palabra. Y cuando estaba en la mitad de esa palabra que yo estaba preparando, empecé a sentir un vacío. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y se me empezaron a tupir las ideas. Se me nublaron las ideas. Y había una pequeña voz dentro de mí que me decía, lee Colosenses. Y yo seguía preparando la palabra que yo estaba preparando. Y seguía esa pequeña voz dentro de mí y me decía, lee Colosenses. Llegué un momento en la noche antes de irme a acostar, dije, Colosenses, y por lo menos lo que a mí me pasa, me pongo a pensar en lo que dice Colosenses y digo, Señor, no entiendo nada. No sé si a usted le ha pasado, que de repente está haciendo cosas y Dios lo manda a leer una palabra. El Espíritu Santo le dice, lee tal palabra. Y usted se da varias vueltas y finalmente, ya, ok, voy a leer. Y lee y no entiende nada. No sé si le ha pasado. Yo creo que no soy el único. No soy el más rápido de mente. No soy el más inteligente. De hecho, se cumple, creo, en cada uno de nosotros lo que el Señor también dice. A lo necio del mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios. Usted sabe, se recuerda, alguna vez dijimos y enseñamos lo que era ser necio, según la Escritura. ¿Se recuerdan? Cuando la Escritura nos habla de ser necio, ¿de qué nos está hablando? De ser una persona falta de entendimiento. Fíjense, una persona falta de entendimiento. No es ser tontito, no es que nos falten, como decimos en vulgar castellano chileno, que nos falten gramos para el kilo. No es eso. No se trata de eso. Se trata, cuando dice que somos necios, que no tenemos entendimiento, no somos sabios por naturaleza. Fíjense. Y cuando tomé esta palabra y la leí, no la entendí, y el Señor me dice, bueno, repítela, y en esa de repetir, de repente el Señor fijó esta palabra en mí. Y créanme que tiene mucho que ver. Yo espero que no pierdan las palabras anteriores, porque Dios me ha permitido venir siguiendo la secuencia de las palabras que ha compartido Hernán, de las que ha compartido Mario, de las que he compartido anteriormente. Y fíjense que la palabra tiene una secuencia. No son palabras separadas una de las otras, están encadenadas. Hay principios que la encadenan. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? Fíjense, hace rato yo compartí una palabra a principio de año y dije esta palabra deberá ser la palabra columna para este año, para esta congregación. Y lo dije no porque a mí se me ocurre, trato de hablar lo que el Señor me pone en mi corazón. Y lo entiendo por alguna razón porque es así. Y por eso cuando Dios me cambió esta palabra dije, Señor, qué increíble. Y les voy a dar lectura y seguramente les va a pasar lo mismo que a mí, no van a entender nada en la primera lectura.
Vamos a leer. Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 14. No voy a hacer una exposición de cada texto, voy a tomar algunos textos, pero quiero darle el contexto a todo esto. ¿Ok? Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean la introducción a la carta que se manda Pablo aquí. Y miren, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es una tremenda palabra. Fíjense, para que entendamos, a mí me sorprendió mucho esto, porque nunca me había puesto a pensar en esto. Si ustedes se dan cuenta, hay cómo Pablo expresa un amor tan increíble por estos hermanos. Pero fíjense este detalle, esta es una introducción a la epístola. Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas. Fíjense, qué curioso. Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas. Fue fundada por sus discípulos paulinos y estaba bajo el cuidado de Epafras. Fíjense, el cual consulta al apóstol por problemas que amenazaban a la congregación de Colosas. Esta carta tiene temas comunes con la congregación de Efesios, Filemón y la Odisea. Se cree que en ese tiempo Pablo estaba preso en Roma entre el año 61 y 63 después de Cristo. Fíjense, qué impresionante. Yo dije, Señor, pero qué increíble, porque vuelvo a leerlo. Ustedes se dan cuenta el amor que expresa Pablo. Y fíjense otro detalle en el primer texto, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Veamos el porte apostólico de Pablo, el hombre espiritual que era. Dios lo llamó para ser apóstol de la iglesia gentil. Pero fíjense la humildad que este hombre muestra. Cuando él se presenta a una iglesia que nunca había visitado, él no se lleva todas las loas, sino que él incluye, en este caso, a Timoteo.
Y luego más abajo ustedes se van a dar cuenta que él habla en plural y habla de que todos sus colaboradores oran por la iglesia de Colosa y vean con el amor con que lo hacen. Es impresionante. Y nunca, y por eso recalco esto, y ellos nunca, Pablo nunca fue a Colosas. Entonces, aprendemos un tema. Cómo nosotros debemos de amar a la iglesia. Pablo nos está enseñando aquí cómo se tiene que amar a la iglesia. ¿Sí o no? Fíjense, usted oraría constantemente, permanentemente, sin cesar por una iglesia que no conoce. Difícil, ¿no es cierto? Nos cuesta incluso, y lo digo en esto, a lo que estamos orando los días martes, oramos, nos juntamos a orar, a veces hasta se nos olvida orar por la iglesia universal. Y sin embargo, este hombre preso, privado de su propia libertad, y expresa un amor impresionante por una iglesia que él nunca visitó, en la que nunca estuvo, pero estaban discípulos que él había formado. Hombres que él formó. Fíjense, la introducción de la carta va del 1 al 14. ¿Cómo se presenta Pablo? Fíjense, ya lo estamos viendo con la humildad que Pablo se presenta. Y luego fíjense, del 3 al 8, ¿qué hace Pablo? La acción de gracias que Pablo da por la iglesia. Fíjense, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Se dan cuenta que aquí hay algo común de la iglesia de aquella época? El amor que la iglesia se tenía unos a otros, aunque nunca se hubiesen visto. En algún minuto, alguien aquí comentó, no me recuerdo si fue Mario o fue Hernán, que cuando Pablo escribía sus cartas, o algún otro apóstol escribía sus cartas, no se leía esa carta en una sola congregación, sino que se leía esa carta, y eso es verdad, esa carta se leía. Por ejemplo, llegaba una carta aquí del apóstol Pablo a Santiago, la tomábamos nosotros, y luego esa carta se leía en la iglesia que estaba en Maipú, en Las Condes, en San... Toda la iglesia se enteraba de la misma enseñanza. Fíjese, la iglesia no estaba fraccionada como está ahora. Y es algo por lo cual a nosotros hoy día nos corresponde velar. ¿Se recuerdan cuando estuvimos viendo algunas semanas atrás, cuando veíamos qué es lo que el Señor dijo de la postrera iglesia, cuál era el trabajo más importante que tenía la iglesia postrera? ¿Cuál es el trabajo que el Señor mandó hacer a la iglesia postrera? Partiendo con algo común que todos tenemos que predicar, el Evangelio, eso nos separa. Pero hay una característica de la iglesia postrera. A la postrera iglesia se mandó a velar, a orar. Fíjense. Y a veces nosotros no nos quedamos meditando en la palabra. ¿Por qué, Señor, tú mandaste a la iglesia postrera a orar y a orar unos por otros? Recién estábamos viendo la tremenda respuesta de esa mujer que con mucha humildad pide que oren por ella, que tiene un problema, nunca me acuerdo de la enfermedad de la que está embarazada. Una mujer, una doctora que tiene una enfermedad a los huesos, creo que es, ¿no es cierto? Es un reumatismo que tiene un nombre especial, y además ella no tiene hijos y ahora tiene 40 años y quiere tener hijos. Y no podía. Y nos pidieron que estuviésemos orando por ella. Ayer recibí un WhatsApp de César donde nos anunciaba el grupo de oración que la mujer quedó embarazada.
Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de milagros es ayer, es hoy y es mañana. Amados, creo que Dios está diciéndonos algo muy específico. Dios quiere que ensanchemos nuestros corazones. Dios quiere que ensanchemos nuestros corazones. Que aprendamos a mirar con un amor que hasta ahora no hemos experimentado. Permítanme decirlo así tan claramente. Yo sé que hemos experimentado una presencia del amor y hemos disfrutado tiempos de amor, pero creo que vienen tiempos nuevos y estamos comenzando a ver tiempos nuevos y Dios nos quiere llevar en tiempos nuevos. ¿Y en qué se nota? Dios ya nos sanó del pecado, de la muerte del pecado, ya nos libró. Ya ha trabajado en cada uno de nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Pero los tiempos que estamos viviendo, la Escritura misma dice que son tiempos peligrosos, donde el engaño es lo que hace furor en este tiempo. Hoy día ser el tipo o la mujer más astuta para engañar a otro es lo que vale. Incluso si usted revisa en las redes sociales lo que está pasando con la iglesia, usted ve cada barbaridad, que se enseña cada barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a librar a nosotros? Una es el conocimiento de la palabra. El Señor dijo, tu palabra es verdad. El conocimiento de la palabra. ¿Cómo nos podemos ayudar y cómo puedo tener la seguridad de que sí, el que está a mi lado, que está al frente o detrás de mí, en verdad me ama? El verdadero amor da confianza. ¿Sí o no? El verdadero amor nos hace sentirnos seguros. Y fíjense, Pablo, cuando empecé a mirar y el Espíritu Santo me empieza a hablar, me dice, mira, aquí están las pequeñas grandes cosas que la iglesia necesita en este tiempo. Y aquí se han estado diciendo, no soy yo el primero que lo está diciendo, aquí lo hemos estado diciendo. Necesitamos volver, y por eso recalco esto. Fíjense cómo Pablo habla con tanto amor de una iglesia que no conoce, en la cual nunca estuvo, pero cómo insta a esta iglesia a ser una iglesia fiel. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo y amado. Fíjense los términos con que él se refiere a un discípulo que él preparó. Ahora él está preso, Epafras, encargado de la iglesia de Colosa, y cómo Pablo lo honra. ¿Cómo lo honra? Y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo y amado, que es un fiel ministro, nótese, de Cristo para vosotros. ¿Queremos crecer? ¿Queremos multiplicarnos? ¿Queremos que el Señor agregue más gente acá? Primera cosa, nos tenemos que aprender a amar en espíritu y en verdad. Amén. Y nos tenemos que aprender a honrar el uno al otro y no permitir el chisme, ni mucho menos la palabra que venga a desprestigiar al otro. Por ningún motivo. Queremos que esta congregación, el Señor la multiplique. Amados, aquí está. ¿Quién es el que agrega a la iglesia
a los que han de ser salvos. ¿Lo agrego yo porque predico? ¿Quién lo agrega? El Señor. ¿Dónde el Señor va a llevar a los que Él quiere que sean salvos? ¿A una iglesia enferma o a una iglesia sana? Amados, principios básicos, elementales. No estoy enseñando absolutamente nada nuevo. Estoy recordando cosas que todos aquí sabemos. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, dice, ¿quién también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Fíjense, Epafras no escondía a Pablo nada. Le decía, la iglesia de Éfeso, Pablo te ama. La iglesia de Pablo, la iglesia de acá te ama. Está atenta a ti. Ora por ti, ruega por ti, clama por ti, para que el Señor te fortalezca y te sostenga en la condición en que estás. Fíjense, y lo vuelvo a repetir, yo me sentí tan acompañado por las oraciones de ustedes en los días más difíciles que yo tuve, que nunca mi fe decayó. Nunca, nunca. Me sentí en algunos momentos físicamente muy, muy débil. Hernán me vio en un momento. Nos encontramos en la clínica, ¿no es cierto, Hernán? Me vio. Y yo te digo, yo caminaba así. Y caminaba 10 pasos y no podía más. Mario me vio en otras circunstancias. Yo creo que Mario salió de mi casa y dijo, hay que comprar flores. Pero Dios es fiel. Papá es fiel. Nunca me preocupé si iba a morir desde el momento que le dije, papá, llegó mi hora. Y él me dice, no, no es tu tiempo. Y ¿sabes qué? Solo esa palabra a mí me dio una fortaleza impresionante. No importa lo que los médicos dijeran o hicieran, yo sabía que yo no iba a partir. Y mi corazón apenas funcionaba. Amados, ese amor que papá nos da en momentos tan especiales es el amor que Dios quiere que nos tengamos entre nosotros. Y Pablo aquí nos está dando un ejemplo de eso, de ese amor que honra, de ese amor que reconoce al otro, de ese amor que no permite acusaciones contra el otro. Nosotros salimos de una realidad así dura, no, y la pasamos mal, y la pasamos muy mal. ¿Ok? Acción de gracias. Fíjense, Efesios, dije que era una carta común. Mire lo que es Efesios 1, 15 al 16 al respecto. ¿Qué dice? El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Se dan cuenta que es una característica de Pablo y cómo Pablo enseña a la iglesia? Lo mismo que le enseña a Colosas es lo mismo que le enseña a la iglesia de Éfeso. Por eso la carta que si llegaba a Éfeso se podía leer en Colosas y la de Colosas en Éfeso no había problema. Y la iglesia era edificada en el mismo espíritu, en la misma intención del espíritu. No había diferencia. ¿Ok? Ahora, fíjense, otro detalle de la oración de Pablo. Oración de Pablo y sus colaboradores por la iglesia de Colosas. ¿Qué oran ellos? Oración con peticiones específicas. Y por favor, lo que voy a decir, nadie lo tome mal, nadie lo tome por crítica en absoluto. Pero fíjense cómo nosotros a veces oramos. Señor, te ruego por fulanito, lo pongo delante de ti. Amén, gracias. Te pido por Juanito, Señor, ten misericordia. Gracias, Señor. Pero tenga misericordia ¿de qué y para qué?
Fíjense que somos pocos específicos a veces para orar. Yo alguna vez les conté el tema de mis zapatos. Estaba pasando un momento económico muy fregado. Y yo necesitaba un par de zapatos. Y en ese tiempo estaban los zapatos que llevaban una hebilla aquí al costado. Era la moda. Y a mí me gustaba y yo no tenía ni uno para comprar. Y los que ya tenía se me estaban bien gastados. Y yo había aprendido una cosa y papá me había enseñado a pedirle a él las cosas. A no decir nada y a pedirle a él. Y me acuerdo que, de acuerdo a lo que había aprendido, me puse a orar y le dije, Señor, por favor, necesito un par de zapatos. Dame, Señor, por favor, un par de zapatos, porque los que tengo ya están desgastados. Póngale que eso fue igual que hoy un día domingo. Martes o miércoles de la semana que viene, yo llego al lugar donde nos juntábamos, donde nos reuníamos, y en ese lugar teníamos una costumbre, había un estante. Y en ese estante se podían poner cosas de alguien que quería regalarle a otro en forma absolutamente secreta. Y solamente el paquete decía, tenía el nombre de la persona para quién era. Por lo tanto, la persona veía el nombre, lo tomaba y se lo llevaba y no preguntaba nada. Me acuerdo que, no sé si fue día martes o miércoles de la semana siguiente, que llego y lo primero que al entrar veo y hay un paquete que es el Renato Aguilera. Ok, dije, Señor, muchas gracias, hay una bendición para mí. No lo tomé, me fui a la reunión, se terminó la reunión, tomé mi paquete y me fui. Llego a la casa y era un par de zapatos. Era un par de zapatos. Pero ¿saben cuál era el tema? Los zapatos eran con cordones. Y miren la niñez mía como niño espiritual. Y yo le digo, Señor, tan lindos los zapatos, pero yo los quería con hebilla y estos son con cordones. Y miren cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos trata. Y Él me dice, con una voz tan suave, y me dice, hijo, tú me pediste zapatos, yo te di zapatos, tú no me dijiste que los querías con hebilla. Amados hermanos, tenemos que entender que estamos tratando con un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, que tuvo de cada uno de nosotros misericordia, pero Él espera que le conozcamos no como ese Dios alto y lejano e impersonal que nos enseña la religión, sino como un Padre que vive pendiente de cada uno de nosotros. Amados, y ese Padre tierno, amoroso y misericordioso quiere que aprendamos a conversar con Él, a llevar nuestro corazón delante de Él. ¿Para qué? Para que se produzca lo que se ha estado hablando anteriormente, una renovación, una transformación y una regeneración de nuestra mente y de nuestro corazón y una limpieza de nuestros ojos. En algún momento vamos a hablar de esos tres temas. ¿Ok? Pero fíjense que... Un testimonio, disculpa, la semana pasada Mario habló del pastor John Paul Guichon. Sí, John Paul Guichon, sí. ¿Te acuerdas que pidió una bicicleta? Sí. Para salir a predicar. Sí, no, sí, yo leí el libro. Claro, Sí. y está el color, todo tal como él la quería, y el Señor se veía tal como él la quería. Porque Él la pidió exactamente como Él la quería. Como él la necesitaba. Sí. Fue específico. Súper Exacto. específico. Nunca me olvido. Entonces, amados, aprendamos. No estamos tratando con un Dios alto y lejano. Estamos tratando con un papá absolutamente personal, que es un papá que quiere que nosotros nos llenemos de su amor. ¿Ok? Fíjense, lo que pide Pablo, junto con sus colaboradores, para todos los colosenses, ojo, porque aquí queremos matar otra idea errada que hay en el pueblo de Dios. Fíjense lo que pide,
sean llenos del conocimiento de su voluntad. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. Voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque de repente los predicadores, los que nos paramos aquí adelante, proyectamos una imagen que pareciera que somos los únicos que somos capaces de oír la voz de Dios, que somos los únicos capaces de entender la Escritura y de encontrar los secretos de la Escritura, que parece que somos los únicos capaces de recibir revelación de Dios. Permítanme decirles que si eso fuese así, entonces Dios no es perfecto. Miren lo que estoy diciendo. Porque me estarían diciendo que Dios hace acepción de personas. Y papá no hace acepción de personas. Para papá todos somos hijos igual. Y Pablo esto lo entendía tan bien que él, siendo el apóstol de los gentiles y teniendo el porte espiritual que tenía, fíjense que él oraba para que la iglesia de Colosa, sin excepción, hombres y mujeres, grandes y chicos, fueran todos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo con eso? Que Dios es el que te capacita. Dios es el que da las capacidades, no los hombres. Y a veces damos la imagen que somos unos pocos los que podemos encontrar la revelación de Dios. Y eso no es así. Y lo estamos viendo aquí. Un hombre que ama a una iglesia que nunca visitó y ora específicamente, fíjense, sean llenos, y está hablando en plural, del conocimiento de su voluntad. Señor, ¿qué quieres tú para mí? ¿Ustedes creen que los de Colosa eran toda gente muy preparada, muy educada? Si escasamente algunos pocos sabían leer y escribir. ¿Es impedimento para que Dios instruya a un hombre o una mujer que tenga poca educación? En absoluto. ¿Se recuerdan que hay un profeta que era pinchador de higos silvestres? ¿Se recuerdan cuál es? Tarea para la casa. Por último, tomen la frase y póngala. Profeta pinchador de higos. A ver, y búsquelo quién le sale. Y se van a encontrar con el medio profeta. Se van a encontrar con el medio profeta. Pero fíjense, eso nos muestra qué Dios puede hacer con cada hombre, con cada mujer. No importa mi nivel intelectual. ¿Por qué? Porque aquí nos han estado hablando de la renovación y transformación de nuestra mente y de nuestra alma. Si Dios renueva mi mente y mi alma, no importa la educación que tengo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, nos decían al otro día, no tiene nada que ver con la sabiduría natural con la que yo nací. Si me permiten este ejemplo, no es lo mismo una pera que una granada, ¿verdad? Ambos son frutas, pero son absolutamente distintas. Entonces, así tan distinta es la mente natural con la que usted nació y la mente que Dios quiere poner en usted, que es absolutamente distinta, con una sabiduría y una inteligencia absolutamente distinta, y esa sabiduría y esa inteligencia, esa creatividad viene de Dios, no es natural. Porque de la mente natural, de la sabiduría natural, la Escritura dice que la sabiduría natural es animal, es carnal y es diabólica. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Ok? Entonces, fíjense, entonces,
Si usted se había limitado hasta aquí diciendo, no, pero ¿cómo yo? ¿Cómo es que Dios me va a hablar a mí? ¿Cómo es que yo voy a entender? Sáquese esa mentira del diablo en la cabeza o esa mentira religiosa. Sáquese esa mentira de la cabeza y diga, Señor, aquí estoy. Yo quiero tener la mente nueva y que tú pongas sabiduría e inteligencia nueva en mí. Porque usted la tiene todo el derecho porque es hijo o es hija. No hay excepción. Yo no soy más que usted y permítame hablarlo así en primera persona. Yo no soy más que nadie. Solamente porque he logrado entender lo que entiendo porque un día le dije, Señor, renueva, transforma y regenera mi vida. Y Dios comenzó a hacerlo desde mi mente y mi corazón. ¿Ok? Pero no hay diferencia. Vamos. ¿Qué significa ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Significa permitir que el propósito divino controle nuestra vida diaria. Cuando Dios lo llamó a usted a su reino, y acuérdese que dice que hemos sido trasladados del reino, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos decía la Escritura, ¿sí o no? Cuando se produjo ese traslado, Dios produjo en usted, que producir en usted una renovación, una transformación y una regeneración absoluta de su vida y de la de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y eso me permite entender, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? ¿Se recuerdan cuando Pablo iba en una de sus misiones, iba a evangelizar? Y esto lo digo para que aprendamos, porque aún siendo cristianos con buenas intenciones nos podemos equivocar. ¿Se recuerdan qué le pasó a Pablo? ¿Dónde fue que vio la visión Pablo? ¿Dónde estaba el hombre que le decía, pasa y ayúdanos? Camino a Damasco. No, camino a Damasco donde él conoció a Cristo, conoció al Señor. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Que había un hombre que le aparece en sueños y decía, y Pablo, con todo su ímpetu, iba a otra ciudad. Y Dios a través de esta visión le dice, ven. Y le aparece este hombre que le clamaba y le decía, ven y ayúdanos. Tarea para la casa, lean. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que aún como cristiano, si yo me pongo a elucubrar o creer que esto es lo que Dios me llamó, antes de que usted esté tan seguro, póngase a orar. Y pregúntele, Señor, en realidad, ¿a esto es lo que tú me llamaste? Dios a mí me desarmó 2 grupos, que partí prácticamente casi de cero. Y me costó esos 2 grupos y el segundo me dejó tan mal que yo dije, yo creo que yo llegué hasta aquí. ¿Pero qué estaba diciéndome el Señor? No, yo no te llamé a eso. Yo no te llamé a eso. Y yo no lo entendía. Y Dios me decía, yo no te llamé a eso. Yo no te llamé a esa labor. Ojo. Y aquí Pablo está diciendo que todo creyente puede conocer la voluntad de Dios para su vida. Ojo. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga para ti? Ojo. Esto implica tener 3 aspectos clave para nuestra vida. Entendimiento espiritual. Fíjense. No se trata de conocimiento intelectual. Esto lo decía Mario el domingo pasado, por eso le decía, por favor, no pierdan las predicaciones anteriores porque esto tiene conexión. No se trata de conocimiento intelectual, sino de una revelación interior otorgada por el Espíritu Santo para discernir o entender o darme cuenta, si usted lo quiere llamar así, lo que agrada a Dios.
Fíjense, eso, un punto. Segundo, transformación práctica. Perdón, ya, estoy. Transformación práctica. Dice que Pablo ora para que seamos llenos. ¿Qué significa estar lleno? Significa estar bajo el control de su voluntad. Se refleja en tomar decisiones sabias, vivir rectamente y dar frutos en toda buena obra. Muchas veces creemos que ser llenos del Espíritu Santo es que de repente abra los brazos y yo me ponga a flotar entre las nubes. Y Pablo acá lo está enseñando muy aterrizadamente. ¿Qué nos está diciendo? Tener entendimiento espiritual y ser llenos, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Significa estar bajo el control de su voluntad. Señor, Jesús dijo esto: yo no hago nada por mi propia voluntad, sino que todo lo que el Padre me dice, así yo hago. Control de su voluntad, sometido bajo su voluntad. Y se refleja, dice, en tomar decisiones sabias, vivir rectamente y dar frutos en toda buena obra. Fíjense qué práctico es todo lo que Pablo le está enseñando. Él no está enseñando para vivir en una espiritualidad en las nubes, sino para vivir en el Espíritu, pero caminando aquí en la tierra, con los pies sobre la tierra. No esa espiritualidad falsa, exacto. Parece muy elevada, pero falsa, porque no me hace vivir la realidad terrenal. Y lo que aquí Pablo está pidiendo para estos hermanos es que ellos aprendan a vivir la vida acá. De eso es de lo que se trata. ¿Ok? Propósito común: alinearse con el plan de Dios. Esto es para todos igual. Por eso dice propósito común, que incluye conocer a Cristo profundamente y reflejar su carácter en el día a día. ¿Cuánto conoce usted al Señor? ¿Cuánto conoce usted al Señor? ¿Cuánto conoce usted a Dios su Padre? Ahora se lo pregunto al revés. ¿Cuánto cree que Dios le conoce a usted? La Escritura dice: cuando en el culto era formado, yo ya te conocía. Tu embrión vieron mis ojos. ¿Hay algo que papá no conozca de ti y de mí? O sea, papá, ¿tú ya viste mi vida? Sí, hijo, yo ya vi tu vida. Papá, ¿tú viste mi formación en el vientre de mi madre? Y aún antes de eso. El espermio que fecundó el óvulo, lo elegí yo para que tú nacieras. Ay, 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 ¿no? Cuando uno empieza a entender estas cosas, dice: Señor, pero qué tremendo. O sea, no hay nada de mí que tú no conozcas. Señor, y mientras yo, o sea, no es que tú me conociste al momento que me llamaste y yo reconocí a Cristo. No, 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 no. Ese fue el momento en que yo te salvé. Pero ya te conocí cuando estabas siendo formado en el vientre de tu madre. Yo ya te conocía. El problema es que tú no me conocías a mí, pero yo sí a ti. Entonces ahora es cuánto ahora yo conozco a mi Padre para poder confiar en Él. Porque ¿cómo confío en un Dios y Padre que no conozco? ¿Cómo? ¿Cómo confío en un Cristo, en un Mesías que no conozco? Entre paréntesis, Cristo, ustedes saben que no es nombre. No, no estoy tirando una bomba. Cristo no es un nombre.
Cristo significa ungido. Entonces cuando usted lee Cristo Jesús, el ungido Jesús, o Jesucristo, Jesús ungido. Eso significa Cristo. ¿Ya? No es un nombre. Ojo. Entonces, cuando hablo de Cristo y hablamos de Cristo, estamos hablando del ungido. Para que ustedes lo entiendan. Estamos hablando del ungido. ¿Ok? Pero fíjense y no pierdan esto. ¿Cuánto papá te conoce y me conoce? O sea, todas las barbaridades que yo hice desde que aprendí a caminar hasta el día que el Señor me llamó. O sea, Señor, ¿tú las viste todas? Absolutamente todas. Y las que empecé a hacer de ahí hasta acá, porque no soy perfecto y me he equivocado tantas veces y me voy a seguir equivocando. Señor, ¿también las viste? Señor, yo también ya las vi. Cuando me di cuenta de eso, no pude no expresar y decir, Señor, y aún así me llamaste. Aún así, me dice así. Porque yo quise tener de ti misericordia. Porque yo quise tener de ti misericordia. Mérito. ¿Qué mérito? ¿Qué mérito? ¿Qué mérito? Ninguno. Solo gracia. Entienda ahora lo que es gracia. No sé si puede entender con esto lo que es la gracia de Dios. Gracia, misericordia, bondad. ¿Qué significa ser lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual? Fíjense, miren la frase de Pablo, por favor, que ora para que sean llenos de toda sabiduría. Nótese, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo digo, pero Pablo, ¿y ese tipo que no sabía leer ni escribir? Sí, ¿y qué? ¿Acaso papá no lo puede cambiar? No sé si a ustedes les impresiona como me impresiona a mí la palabra, pero fíjense qué impresionante es lo que Pablo pide para la iglesia. O sea, no hay especiales. No. Cuando Dios llama a un hombre o llama a una mujer a su servicio, es porque quiere hacer un siervo o una sierva de Él con gracia y sabiduría de Él. No porque seamos ese o esa otra sea especial fuera de los demás. ¿Ok? O sea, usted tiene un potencial enorme en las manos de Dios, siempre que usted sea humilde delante de Él y diga, Señor, yo soy un necio. Haz de este necio un sabio, por pura gracia y misericordia. Amén. Fíjense, estos términos se refieren a la capacidad divina para discernir y aplicar los propósitos de Dios en la vida diaria. No es para andar volando en las nubes, como dije, sino para aplicarlos acá. Señor, ¿qué tengo que hacer en esto? Mire, a mí hay cosas que de repente el Señor me permite fijarme en cosas tan pequeñas y digo, Señor, pero si esto solo lo pensé, pero yo conozco tus pensamientos. Y ahí está. ¿Tú lo pensaste? ¿Era un anhelo de tu corazón? Yo ya lo vi. Hijo, ahí está. Si esto tiene que ver, amados, con dejarte amar por papá y decir, papá, quiero aprender a ser obediente. Por favor, escúchame esto. Quiero aprender a ser obediente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué pido eso? Y lo digo de esa manera. Porque el pecado me hizo ser rebelde y contradictor. Y papá lo que me pide es que yo aprenda a ser humilde y obediente delante de Él. Y por eso le digo, papá, enséñame a ser obediente delante de ti. ¿Amén? Dije, fíjense, sirve para discernir y aplicar los propósitos de Dios en la vida diaria. Sabiduría en griego es igual a Sofía. Es la comprensión profunda de la verdad de Dios
y de su propósito. ¿Ya? De ahí, exactamente, de esa palabra viene filosofía. Exacto, es la raíz de filosofía. Va más allá, nótense, miren esto, va más allá del intelecto humano. Es la perspectiva divina para ver la vida y entender cómo agradar a Dios en el día a día. Pero si es lo mismo que se nos viene diciendo ya de domingos atrás, no estoy diciendo nada nuevo, nada. Pero fíjense, pregúntense esto, ¿por qué el Señor está machacando una y otra vez nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros corazones con estas palabras? ¿O por qué Él quiere desarrollar algo con nosotros? Es indudable que Él nos ama, pero amados, Dios nos va a multiplicar. Y Dios quiere una iglesia sabia para que instruya a los nuevos que van a llegar. Y quiere una iglesia sabia para que enfrente los tiempos más difíciles que vienen en lo espiritual. Para que seamos sabios cómo enfrentar los días difíciles. Amén. Inteligencia espiritual. Fíjense, inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. No es IA. No es IA. Esta es IE. Es inteligencia espiritual. Es inteligencia que viene de Dios. No es inteligencia natural. ¿Y qué es esta inteligencia? Es el discernimiento práctico o la habilidad para aplicar esa sabiduría a situaciones específicas, o sea, en tu vida diaria. Permite distinguir lo bueno de lo malo y tomar decisiones concretas que honren a Dios en medio de los desafíos cotidianos. Ambos dones son absolutamente prácticos, no teóricos. Fíjense cómo el Señor nos está empujando a tener una intimidad con Él, a conocerle más, porque vienen tiempos nuevos espirituales, donde estas cosas nosotros las vamos a necesitar, estas verdades. Hay una sensación en mi espíritu, y lo voy a decir así, que me hace recordar la década del 70, cuando Dios comienza un gran avivamiento espiritual en este país. Hay una sensación en mi espíritu, hay una sensación que viene algo maravilloso. Y esto son las palabras que empiezan a preparar nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir el caudal que Dios quiere poner y poderlo entregar al mundo. Amén. Ok. ¿Qué es crecer en el conocimiento de Dios? Porque estoy tomando la oración de Pablo, lo que Pablo plantea aquí. Fíjense, no es solo acumular información intelectual. No, si yo la Biblia me la sé por completo. El cabezón que habla aquí, en un momento decía, podía recitarse capítulos enteros de la Biblia. Hasta que Dios un día agarró la goma espiritual y dijo, se fue todo. Y amanecía el día siguiente con la cabeza en blanco. Y crean que me costaba. Y dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Dios me dice, lo que tú hiciste no me sirve. Yo quiero que aprendas de mí. Porque tenía por naturaleza la capacidad de memorizar. Pero era sabiduría natural, no era sabiduría espiritual. Y Dios la borró, literalmente la borró. Entonces, diferencia, no es solo acumular información intelectual, sino profundizar en una relación íntima y transformadora con Él. Fíjense cómo viene el conocimiento de Dios. Viene
Dicho en otras palabras, a través de una relación íntima con papá y con el Señor Jesucristo. Señor, enséñame. Anoche desperté y vino una palabra y se repitió una y otra vez. Y me desvelé y dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué es? Y por aquí traté nada. ¿Saben? Esa palabra está ahí. Y ahora tengo que esperar el tiempo y el momento que papá me diga, hijo, une esto con esto y vas a entender esto. Porque cuando Dios trae la palabra, no siempre la vamos a entender en el primer instante. Dios te va a poner la inquietud en tu corazón, en tu mente, y va a dejar esa palabra dando vueltas en ti. Pero Dios quiere ver si tú persistes en querer saber lo que Él te quiere enseñar. Si eres persistente. Esto se parece un poco a la actitud de la viuda y al juez injusto. Ir una y otra vez. Papá, no entendí. No, sí, leí, pero papá, no entiendo. Sí, repetí el texto, pero no lo entiendo. Papá, por favor, enséñame. Y papá es como que se hace el sordo. Es como que no te escucha. Pero está mirándote si tú insistes e insistes para que Él te enseñe. Y si insistes y vuelves a insistir y vuelves a insistir, papá te va a enseñar. Papá te va a decir, esto es lo que yo quiero que aprendas. Porque, insisto, no es inteligencia natural, porque la inteligencia natural no sirve para entender las cosas espirituales. Para entender las cosas espirituales necesito que Dios, obligadamente como mi Padre, haga una renovación, una transformación y una regeneración de mi mente, de mi alma y aún de mis ojos. Ustedes van a decir, ¿pero por qué tiene que ver los ojos? Lo vamos a ver en algún minuto. No lo puedo abrir acá porque no hay espacio. ¿Ok? Es otro tema. Implica conocer su carácter. Fíjense. Si a usted le preguntan cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, que usted pueda comprender su voluntad y alinear la vida diaria a sus mandamientos, donde tenemos gran problema. Yo, como ser humano natural, estoy acostumbrado o venía acostumbrado a tomar mis propias decisiones conforme a mi voluntad, conforme a mi entendimiento, ¿no es cierto? Y conforme al propósito que yo tenía. Cuando llego a Cristo, le digo, Señor, enséñame. Hay una alabanza que muchas veces la cantamos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. ¡Qué tremenda verdad es eso! ¿Por qué? Porque ya papá nos dijo, porque tus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Por lo tanto, lo que tú quieres hacer por tu propia voluntad no cuadra con lo que yo quiero. Yo tengo para ti un propósito, yo tengo un camino, yo tengo algo que tú quieres que hagas. Y ahí está, amado, la bendición. En eso está la bendición, no en seguir mis propias ideas, mis propios caminos. ¿Ok? Su voluntad y alinearse, hacer su voluntad y alinear la vida diaria a sus mandamientos, lo cual resulta, fíjense, el que hace esto, lo cual resulta en obediencia y madurez espiritual. Fíjense que esto nos enseña a obedecer. Me enseña a ser un hijo obediente. Papá, tengo este problema. ¿Conforme a qué principios tuyos hago? ¿Cuál es el consejo de tu palabra para esto? Y cuando nosotros somos capaces de entender eso y someter cada una de nuestras decisiones a lo que papá quiere, créanme que el camino se va a abrir con una amplitud increíble y la bendición no va a dejar. No va a tardar en llegar. Va a llegar pronto. ¿Ok? Ojo. Digo esto en cuanto a las bendiciones. Cuando en lo personal pedimos que Dios nos bendiga, siempre nosotros ya tenemos una idea de cómo Dios lo tiene que hacer.
¿Les ha pasado eso? Olvídese de eso. Porque usted quiere que Dios haga conforme usted lo pensó. Y por eso Él ya dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos, entonces mis pensamientos no sirven y mis caminos no sirven. Papá, dime cómo lo quieres hacer. ¿Saben qué? Eso demuestra humildad y demuestra obediencia, sumisión al Padre. Un hijo obediente. Papá, aunque yo quiero esto, pero dime qué. Jesús en el último momento en la cruz dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, Padre, quiero, sino como tú en mí, sea hecha tu voluntad. Fíjense, principio de obediencia hasta el final. ¿Ok? Listo. La última palabra por lo cual Pablo ora y pide. Y habla de que seamos llenos todos de longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Se fijan que leemos muchas veces muchas palabras en la Biblia y que no siempre nos preguntamos qué quiere decir con eso. Fíjense, y con esto termino. Longanimidad es la capacidad de soportar dificultades, ofensas y demora por petición, y demora con paciencia, y constancia, sin dejarse dominar por la ira. Lo repito, es la capacidad de soportar dificultades, la longanimidad, ofensas y demoras con paciencia. ¿Cuántas veces usted ha orado por algo? ¿Lo recibió al día siguiente? Últimamente empezó a venir esta palabra de Eclesiastés a mi vida. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, ¿qué dice? Su tiempo. Y hay tiempo para cada cosa. Y vino esa palabra una y otra vez. Y dije, Señor, ¿qué hay de esta palabra? La fui y la leí. Muchas gracias. Él dijo amén. ¿Ve? Entonces, fíjense, la leí y la volví a leer. Tomé la Biblia y la cerré y le dije, papá, no entiendo nada. Nada. No entiendo nada. ¿Usted cree que papá me dijo algo? No, nada. Pero la palabra estaba ahí. Uno y otro día estaba ahí. Y de repente empiezan a ocurrir ciertas cosas y me dice, ¿te recuerdas cuando me preguntaste una y otra vez por esto? Y nunca te respondí. Ahora lo entiendes, porque llegó el tiempo y la hora de recibir la respuesta. Y para eso, amado, se requiere paciencia. Se requiere paciencia. Entonces no te desesperes por aquello que le has estado pidiendo al Señor y todavía no lo recibes. Espera, porque también en ese esperar el Señor probó tu paciencia, probó tu esperanza y probó tu confianza en Él. Amén. Amados, espero que esta palabra en verdad haya servido y sirva para edificación de sus vidas. Que el Señor les bendiga.